La próxima temporada para el Real Madrid será quizás una nueva era, con un nuevo técnico. Para el Mundial de Clubes pudiese estar dirigiendo un interino. Hablan de Santiago Solari para que después asuma el próximo entrenador, ese que reemplace a Carleto Ancelotti. Y que todo va a girar alrededor de Kylian Mbappé como la columna vertebral. Y los demás se tienen que ajustar al francés, entiéndase, Vinicius Junior. Con Richard, Hernán y Ricardo vamos a hablar de cómo pinta esto, ¿no? Porque entendíamos que este era el Madrid de Vinicius, pero llegó Kylian Mbappé. ¿Se avecina un problema en el vestuario, Ricardo? Uf, está complicado. Yo creo que sí. Al final del día yo creo que sí. Yo creo que más allá de todo lo que han tratado de externar Vinicius y Mbappé en los gestos que les vemos, en los partidos, en los festejos, en abrazos, en determinados momentos, yo creo que en el fondo hay una puja importante por ver de quién va a ser este equipo. Todos dábamos por hecho que iba a ser de Mbappé una vez llegado solamente al Bernabéu, pero tarda en explotar tanto lo del francés que le permite a Vinicius, digamos, extender el reinado, si lo queríamos ver así, ¿no? El problema es que Vinicius es incapaz de repetir la temporada anterior y sobre todo el bajón de Vinicius post entrega de Balón de Oro, que es además de dramático y de falta de ética y de un montón de cosas que queramos decir, porque no te puedes desentender así de la temporada solamente porque no te den un premio, y eso me parece que ha hecho Vinicius. Ahí le termina abriendo las puertas a Mbappé, y Mbappé tiene un año calendario, digamos, de enero a la fecha, en el que se ha convertido, creo yo, indiscutiblemente en el mejor futbolista del Real Madrid. Y entonces sí, hay una lógica en pensar que esto se tendría que extender ya después hacia la próxima temporada, que Mbappé tendrá que ser el líder de este proyecto, y la duda es si Vinicius puede asimilarlo o si Vinicius tiene que sondear una posible salida del club. Exactamente, que es lo que pensábamos iba a suceder porque no ha extendido su contrato, no ha firmado una renovación hasta la fecha, hasta el momento de esta grabación, aunque se suponía y se escuchó y se leyeron muchos reportes desde España que eso venía apenas terminase la temporada. Quiero poner la comparación entre uno y otro, lo que ha sido la temporada para ambos. Los goles de Kylian Mbappé, que han sido 35, esto en todas las competiciones, y los de Vinicius, que ha jugado un partido menos que el francés, pero que marcó 20 tantos, eso sí, dio 14 asistencias. Las comparaciones son odiosas, pero, Hernán, la columna vertebral del próximo Real Madrid, ¿quién tiene que ser? Ninguno de los dos, no. Sí, empezamos mal, ya este tema lo enfocamos muy mal. Si el Madrid va a empezar a decir, a ver, todo va a girar alrededor de Mbappé, es un error, es un grave error para este Real Madrid. Si algo tiene que empezar a existir en el Madrid, más compañerismo, más compromiso, que todos luchen por la misma causa, un equipo con notables futbolistas, un plantel espectacular, un plantel que supo ganar Liga, ganar Champions sin Kylian Mbappé, se potencian con Kylian Mbappé y termina fracasando en las dos competencias, independientemente que en la Liga todavía faltan algunas fechas por jugar, que jugó 3 clásicos y perdió los 3 clásicos contra Barcelona. Entonces, a ver, lo que menos puede ahora el Madrid es inclinar la balanza hacia Kylian Mbappé, tampoco hacia Vinicius, simplemente hacerles entender que es un juego colectivo, que por supuesto depende del peso individual, del peso de cada futbolista, del desequilibrio de uno o del otro, de los goles y las asistencias, y que son dos futbolistas fundamentales y claves, pero tienen que convivir, tienen que entender que tienen que jugar para la causa que se llama Real Madrid camiseta blanca. Si no, el Madrid, venga quien venga, estará a la deriva nuevamente como pasó esta temporada, una temporada de fracaso, una temporada pésima para el conjunto del Real Madrid. ¿Estás de acuerdo, Richard? ¿Es posible que se cumpla ese deseo? ¿Que suena tan bonito? ¿Te suena tan lindo lo que dice Hernán Pereira? A ver, no puedo estar de acuerdo con Hernán. Que me perdone Hernán, pero no puedo estar de acuerdo. ¿En qué no está de acuerdo? Si dije todas verdades. A ver, Pero, ¿qué verdad, Hernán? A ver, en las últimas temporadas, el Real Madrid fue construido en torno a la figura de Vinicius porque no estaba Mbappé. Mbappé llega a un equipo que estaba hecho para Vinicius.
Vinicius era el eje, era sobre el que eso se es armaba mentira, el eso equipo, es mentira. la construcción de Y plantilla Valverde, terminó y Valverde, siendo esa. Llegó Mbappé y al Pero que le y hubo trajeron un Bellingham. fuera de jugador lugar que fue le Mbappé, no estorba. Vinicius. Le trajeron a Vinicius un jugador que le estorba, porque quieren que todo gire alrededor de No, Mbappé. no estorba, ¿qué estorba? Bueno, ahora hay que repensar cómo se construye la plantilla de aquí en adelante. Porque llegó Mbappé teniendo la misma característica, extremo por izquierda, un delantero que te parte 10, 15 metros fuera del área, marcando diagonales, igual que lo que es Vinicius Junior. ¿A quién se le dio la prioridad por el lugar? A Vinicius Junior. El que se tuvo que acostumbrar y adaptar a jugar de 9 fue Mbappé, no Vinicius. Entonces, ahí tienes un síntoma claro de lo que impuso Carlo Ancelotti a la llegada de Mbappé. El equipo ya estaba construido así y así hay que jugar. Y terminó siendo un desastre en la comunicación entre Vinicius y Mbappé. A esto hay que sumarle no solo Vinicius, ojo, hablemos de Rodrigo también, que Rodrigo se ha ido a la temporada, no sé, viendo películas de Disney en el cine, porque no ha figurado prácticamente, le ha faltado involucrarse más. El terrible problema de comunicación con los tres de adelante, más el bajón de temporada comparado con la temporada anterior a esta, no solamente en el colectivo, hablemos también de alguna que otra figura, el caso propio de Jude Bellingham. El equipo tuvo un descenso notable. Dentro de todo eso, me parece a mí, Kylian Mbappé, teniendo que adaptarse a un equipo en el cual la figura no era él ni estaba construido para él, teniendo que jugar una posición que no es la suya, con un equipo en un bajón colectivo y que la mejor figura que tuvieron el año anterior, llámese Jude Bellingham, había tenido el bajón que tuvo, pues definitivamente creo que Mbappé hace un gran torneo. Mbappé, obviamente sobre él hay que construir la nueva versión del Real Madrid. No le queda nada, sea Ancelotti, sea el que venga, a construir un equipo en torno al que fue su mejor jugador en el momento de crisis, aunque no lo haya alcanzado para nada. Qué grave error. Pero además, históricamente, históricamente el Madrid, por lo menos en la gestión de Florentino, se ha construido así. Yo entiendo un poco lo que dice Hernán, porque tendría que ser el deber ser, pero es un tema utópico. Hablar que el Real Madrid tendría que pensar en un asunto colectivo. El Real Madrid lleva años construyendo proyectos en torno a una figura, la de Cristiano, cuando se fue Cristiano Benzema un ratito, Vinicius otro ratito, antes en la primera gestión de Florentino. No, pues, pero tampoco era así, Ricardo, Zidane, No. Y Pavones. No. Hernán, A ver, Benzema, pero... Claro, cobijados después con muy buenos futbolistas que nunca han reclamado el protagonismo, porque yo no he escuchado a Valverde, que probablemente sea hoy el mejor futbolista o el más completo en el Madrid, pretendiendo tener el protagonismo al que aspira Vinicius, al que aspira Mbappé. Pero tampoco Vinicius lo menciona. No entiendo lo de Cristiano, aparte. ¿Cómo no lo pero lo de menciona Benzema, Benzema convivía con Sergio Ramos, convivía con Luka Modric, que eran pesos pesados. Él aportaba goles, pero no era que el equipo estaba armado alrededor de Karim Benzema. No era futbolísticamente ni por una cuestión de liderazgo que él era la cabeza del equipo, ni dentro y fuera de la cancha. Había muchos jugadores de peso. Históricamente siempre ha tenido muchos jugadores de peso el Madrid. El único que en ataque entendíamos que era diferente y que muchos trabajaban para él era con Cristiano Ronaldo, que Benzema hacía el trabajo sucio para que Cristiano se cansara de hacer goles. Pero por el resto siempre ha habido 3-4 figuras. Históricamente el Madrid siempre ha sido así y tiene que acostumbrarse a eso. Me pregunto si Vinicius, Ricardo, tendrá la madurez como para aceptar esto que reportan sucederá la próxima temporada con el Madrid. Yo creo que no, o sea, yo creo que Vinicius, después de la temporada pasada, Vinicius tenía una enorme oportunidad de afianzarse y de echar raíces en el Madrid y de convertirse en un futbolista realmente muy importante para el club. Pero la inmadurez de Vinicius, reflejada particularmente esta temporada, y sobre todo yo insisto en que el parteaguas es el Balón de Oro. Tú no puedes venir como venía Vinicius y una vez perdida la entrega del Balón de Oro, justamente además, porque la pierde con toda justicia, tirarte como se tira Vinicius a la hamaca y hacer la temporada que ha hecho hoy, que es impresentable de un futbolista, viniendo de un futbolista como él, ¿no? No es el único responsable, no, por supuesto que el fracaso de la temporada del Madrid no pasa solamente por Vinicius, hay que entender lo que ha pesado la lesión de Carvajal. Me dirán, es que la temporada pasada también hubo lesiones, ninguna tan importante como la de Carvajal, lo que jugó Carvajal la temporada pasada, la cantidad de partidos que hizo como central y además el hecho de no tener un suplente, porque entendimos todos que Lucas Vázquez no podía ser suplente de Carvajal, es fundamental. La otra lesión de Militao,
La salida de Kroos ya se nos olvidó, pero el gran fracaso de la temporada del Madrid está justificada en la en la pérdida de Kroos y en que nunca encontró la manera de suplir al alemán, y ahí perdió una pieza angular fundamental de lo que fue el doblete de la temporada pasada. Pero en todas esas cosas, el bajón de juego de algunos futbolistas que ya decía Richard, en todas esas cosas, Vinicius ocupa un lugar importantísimo por el rendimiento que ha tenido. Yo no creo que Vinicius vaya a tener la personalidad ni la madurez para asimilar lo que va a venir en el Madrid. Sí, y depende además que quién asuma en ese banquillo, quién lo logre llevar, ¿no? Y esa es la última pregunta que tengo para Richard Méndez. ¿Quién debería encargarse de este complicado vestuario? A ver, para un vestuario como el que hoy tiene el Real Madrid, creo que lo que hace falta es alguien que sea conciliador. Hace falta alguien que tenga una noción y una idea de lo que pretende, pero además alguien que conozca cómo se viven las cosas en el madridismo puertas adentro. Uno pudiera hoy pensar en interinatos, y de hecho se habla y mucho de un interinato de Solari. Yo creo que el interinato pudiera estar apuntando incluso a Raúl González, quien no es usual que publique cosas en redes sociales, lo ha hecho en estos días un montón de veces. Él con el equipo que dirige, que obviamente sigue siendo el filial del Real Madrid, él le ha suplido de jugadores al Real Madrid, él ha luchado y ha peleado para que jugadores que hoy en día no se le ha dado tantas oportunidades terminaron de lograr tenerlas, como el caso de Asensio, por ejemplo, el caso de Ceballos, de a poco ha logrado algo. Pero si me hablas de un técnico titular para hacerse cargo de la rienda del Real Madrid, uno que conoce las entrañas del Bernabéu y de cómo es el madridismo y que conoce ese vestuario, porque además visto esa camiseta, es Xabi Alonso. Bueno, así que esperaremos a saber qué sucede con el banquillo del cuadro merengue y, por supuesto, cómo se ajustan las piezas, las que se vayan o las que lleguen, porque hay muchos huecos que hay que cubrir, especialmente en defensa del equipo que hoy dirige Carleto Ancelotti. No sabemos mañana.